Vuelta a la semifinal de la Copa del Rey 2025-26, el Barça recibió al Atlético de Madrid en el Camp Nou y hoy morimos, pero morimos de pie. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Koundé como escena de 4, Pedri, Marc Bernal y Fermín como sus tres mediocampistas y Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal como sus tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Alejandro Balde, Dani Olmo y Marcus Rashford. Hablar de eliminaciones siempre es duro, es jodido, nunca sabes muy bien cómo encararlas. Muchas veces la idea principal es ir con calma, tratar de explicar punto por punto para que se entienda y buscar una razón o explicación al por qué se dio. Pero usualmente la rabia, la tristeza te invade y dejas de hablar como tal de lo que puede ser para ti un análisis objetivo del partido. Se habla desde el fanatismo o desde el dolor y termina siendo más un video de desahogo, lloros como se le dice, y termina siendo una declaración que por mucho que puedas llegar a pensar o seguir pensando ciertas cosas, no es exactamente como querías decirlas. Bueno, pues eso es constantemente con las eliminaciones entre comillas normales. Eliminaciones en las que un equipo totalmente merece ser eliminado, comete errores tontos, no hace un buen partido, el equipo se cae a pedazos y partido acabado te vas para casa. Hoy creo que no es ese caso. Hoy, si bien es cierto que me he tomado un tiempo bastante largo, unas varias horas, para poder asimilar lo que fue el partido y la derrota, hoy mi sensación no es la de siempre. Hoy mi sensación no es la típica de querer destrozar todo, no es la de querer buscar culpables, ni es, irónicamente, de derrota. Sí, quedamos eliminados, la copa se acabó para nosotros, pero hablando en términos generales, hoy el Barça tuvo una de esas derrotas que te motivan a seguir. Primero por cómo se dio, segundo por lo cerca que estuvimos y tercero porque dentro de todo, entre los tres torneos que jugamos, este es el menos importante. Y no lo digo para desprestigiar la copa, porque siendo el Barça quiero ganarlo todo. Lo digo porque en comparación a lo que fue la eliminación contra el Inter la temporada pasada, no hay una sensación de desolamiento, de querer dejar de ver fútbol por un tiempo, exageraciones como tal. Esa sensación no está y es porque aún nos quedan dos torneos muy importantes en los que tenemos que concentrarnos. Pero nuevamente, y como suelo acostumbrar, me estoy adelantando, vamos de a pocos. Del contexto no me interesa hablar porque creo que todo el mundo ya sabía. Probablemente la tarea más difícil en un partido que ha tenido la era Flick fue el día de hoy, porque si bien es cierto la era Flick nos ha mostrado que este equipo puede y es capaz de remontar, jamás hemos tenido la tarea de remontar un 4-0. El contexto es claro, conciso, desde terminado el partido contra el Villarreal hemos estado pensando en esto e incluso antes, y no es sorpresa para nadie que la tarea de hoy era prácticamente imposible. 1% de posibilidades, 99 de fe. Qué frase tan mítica para lo que alguna vez fue también una remontada 4-0 en contra. Pues hoy la tarea era esa, si bien no era una noche de Champions, era una noche contra un equipo bastante fuerte en Europa. Y con eso el panorama era claro, la tarea era imposible, prácticamente un milagro, porque esa noche que recordamos en Europa contra el Paris Saint-Germain en el Camp Nou ha pasado una sola vez en la historia. Solamente un equipo ha sido capaz de remontar un 4-0 en contra y fuimos nosotros hace prácticamente 9 años. Eso es todo el contexto, todo lo que necesitamos saber. Vamos con el 11. 11 que a mi parecer solamente tiene una sorpresa. Y no hablo de Bernal, no hablo de Cancelo, hablo de Gerard Martín. Sinceramente, antes del partido yo pensaba que la opción más clara para un partido de ese calibre iba a ser Araujo. Y no porque tenga algo en contra Gerard Martín, de hecho es un jugador que me gusta mucho, que creo que obviamente tiene sus más y sus menos y que muy probablemente no esté al nivel de ser titular en el Barça, pero es un jugador que a mí me gusta mucho, que quiero un montón, pero que aún así no esperaba que estuviera en el 11 inicial de este partido. Flick aquí me sorprendió, no me disgustó y ni qué decir que estoy encantado con su partido, pero más adelante hablaremos de eso. Esa fue la sorpresa más grande, porque a raíz de la lesión de Frenkie y la ausencia de Eric García por su expulsión en el anterior partido, había otra incógnita que también ya solucionamos en el anterior partido contra Villarreal, quién iba a ser el acompañante de Pedri, y obviamente iba a ser Bernal que también hablamos de su partido, de su increíble partido en esta ocasión, pero un poquito más adelante, Bernal era el elegido para ser el acompañante de Pedri y seguramente va a ser el elegido también para los partidos importantes en los que Frenkie no pueda estar. Eso es algo de lo que hablamos contra el Villarreal, las capacidades que tiene este otro chico de 18 años son increíbles, hoy lo demostró una vez más, y poco a poco empieza a dejar de ser una sorpresa. Y a su vez, como último cambio, porque lo demás me parece bastante lógico, el desorden hecho persona, al cual no voy a volver a llamar así, esta es la última vez que lo hago, Joao Cancelo entra en la convocatoria y entra en el 11 inicial, dejando a Alejandro Balde en la banca. La razón por la que digo que esto no me parece una sorpresa es porque en el anterior partido contra el Villarreal, Balde jugó, lo cual me parecía un poco raro porque si Balde iba a jugar este partido, ¿por qué jugaba contra el Villarreal? Pues las sospechas se hicieron bastante claras. Cancelo iba a ser el titular en esta ocasión y también, como digo, por alguna razón no voy a volver a llamarlo el desorden hecho persona. Hoy también se hace un partidazo. Ahora sí, vamos con el partido. Primero que nada debo decir que si alguien, por alguna razón, después de este partido, después de la eliminatoria en general, en total, le nace decir algo malo de los jugadores, criticar a cualquiera de los que haya vestido la camiseta hoy día, a cualquier persona que haya creído, cualquier cosa, de verdad, hazte ver.
vete a la mierda. Y lo digo con respeto a pesar de que no debería, porque sinceramente siento que es una muy grave falta de respeto que tú en un día como hoy creas que tengas la potestad de poder encarar a alguien de los jugadores. Porque hoy no es el día, no lo fue antes del partido, no lo fue durante y no lo es después. Hoy todo el Barça pierde. Hoy no es que ganó Lamine, hoy no es que ganó Joan García, hoy no es que ganó Fermín, hoy no es que ganó Pedri, no es que ganó una individualidad. Hoy todos los aficionados, todo el equipo queda eliminado. Porque hoy era el partido para que todo el equipo y toda la afición se una por un mismo objetivo. Objetivo que era prácticamente imposible, pero que este equipo desde el minuto 1 empezó hacernos creer. Desde el primer minuto, el primer intento con el remate de Fermín al palo, empezó a generar murmullos entre la gente. La gente que hoy estuvo impecable en el estadio, incluso antes, desde la llegada del equipo al estadio, recibiendo el equipo como si estuviéramos a punto de ganar otra Champions, convirtiendo un estadio que aún no está en su totalidad porque lamentablemente aún falta, convirtiéndolo en una caldera. La grada de animación reubicada, vuelve. El equipo entrando a la cancha con un cántico a capela de toda la afición. Todos unidos para un solo objetivo. Y el equipo respondió. El equipo se hizo cargo. Así quiero iniciar a hablar de este partido, porque desde el minuto 1 yo sentí que algo iba a pasar esta noche. Me equivoqué, tal vez sí me equivoqué, porque yo pensé que ese algo iba a ser algo más grande. Pero de verdad, la sensación que me daba el equipo desde que inició el partido era que era hoy. Y no digo era hoy para hablar de remontada. Yo pensé que era eso, pero no. Era hoy. Era hoy el día en el que finalmente la afición y el equipo se hacían uno. Una afición que dentro de todo está un poco dividida sabiendo quién van a votar en las elecciones, que si Laporta, que si Font, que si quien sea. Hoy no importaba. Hoy solo importaba el Barça. Hoy solo importaba que de alguna forma que los astros se alineen y que el Barça metiera 4 o 5 goles. Hoy era ese día. Y hoy me atrevo a decir que por varios minutos, y no todos los minutos del partido, eso fue así, fue una realidad. Y el equipo respondió. Como digo, el partido inicia ya de arranque con un palo de Fermín en los primeros minutos, minuto 2 si no me equivoco, que luego sigue con algo que puede ser un poco malinterpretado como con calma, porque sí es verdad que a comparación de lo que fue el 6-1 hace 9 años, no se sintió un Barça tirado al ataque a lo loco como sí lo fue en ese partido. No hubo un gol a los 2 minutos como fue el de Suárez de cabeza, esta vez nos costó un poco más, porque es así, porque la tarea era así, la tarea no era meter un gol en el minuto 2 y luego otro en el minuto en el que marcó Iniesta, y luego otro en el que marcó Messi. No hay un guión, no era una calca de lo que fue aquella noche mítica de Champions. Hoy el Barça entendió que la tarea era marcar 4 goles, de ser posible 2 en la primera parte, de ser posible 2 en la segunda, y que la prórroga la daba todo. Y esa tarea la entendió bastante bien el Barça, porque en su calma, en su tranquilidad de buscar las ocasiones, encontrar los huecos, en esa paciencia lo encontró. Y no es solo que lo encontró, sino que en defensa, porque hemos sufrido, hubo momentos en los que tuvimos que sufrir, por momentos tal vez mínimos, pero tuvimos que sufrir, en defensa se hizo enorme. Y no solamente Cubarsí, que ahorita hablo de él, sino también Gerard Martín. Hoy Gerard Martín estuvo increíblemente bien. No voy a decir que fue el mejor porque tiene a Cubarsí delante, pero hoy a mí, en un día así, Gerard Martín me transmitió una calma que por momentos sí me desesperaba, porque dentro de todo hay limitaciones en Gerard Martín, pero en un momento así, en una noche así, en un partido así, me recuerda a la vuelta contra el Inter, en un partido en el que la primera parte hace un desastre, en la segunda se va con 2 pases de gol y prácticamente fue parte esencial de lo que fue casi una remontada aquella noche. Hoy no se va con 2 pases de gol, hoy tuvo una muy cerca, bastante, diría yo, clara en los últimos minutos para meter el cuarto, pero es así. Hoy no tuvo esas 2 asistencias, pero sí tuvo una presencia que acompañado de Cubarsí, ahora sí hablando de Cubarsí, fueron enormes. Y Cubarsí hoy, tal vez sí, a Gerard Martín le ayudó la presencia de Cubarsí, porque Cubarsí hoy, no sé cómo explicarlo, pero fue probablemente el mejor partido que le he visto a Cubarsí, porque estuvo en todo. En todo, cortando, barriendo, despejando, cabeceando. Hay una en la última que no sé quién se iba prácticamente solo. Él corre, se barre, le saca el balón limpiamente. Minuto 90 y tanto, si no me equivoco. Dándole una chance más, una última chance más tal vez al Barça para que pueda lograr el objetivo. Esos últimos finales fueron para el hincha común, increíbles. Para mí, que soy del Barça, un poco sufridos, bastante sufridos. Pero Cubarsí en su totalidad. En su totalidad, tal vez al inicio del partido no hubo algo claro como tal para destacarlo, que creo que sí, de hecho recuerdo algunas cosas. Pero el Cubarsí se hizo el líder y señor de la defensa, que sabemos que en algún momento va a llegar a ser. Que sabemos que hoy en día a fuerzas está teniendo que ser porque no tiene un proceso normal, 18 años y ya tiene esta tarea tan grande, y que hoy cumple de manera increíble, en una noche así.
en una noche así, y en estos minutos iniciales en los que el Barça no encontraba cómo llegarles, a pesar de que tenía ocasiones, la defensa estuvo estratosférica. Pero centrándome en esa parte de encontrar el gol, yo lo dije el anterior partido, la pelota siempre al 10. Como dice la canción, la pelota siempre al 10 que un milagro ocurrirá. Y dicho y hecho, en un córner que parecía que era una jugada intranscendente porque le cae el balón a Lamine y empieza a encarar, sabiendo que hay un montón de gente en el área, se saca dos, va hasta línea de fondo, pase para Bernal que está prácticamente solo, directamente solo debajo del arco y marca el primero. Así, en un segundo, en un chasquido. Más adelante hablo un poco más de Lamine. Pero ese primer gol encendía malos murmullos. Las caras empezaban a cambiar, el Camp Nou empezaba a saltar un poco más. Los jugadores unidos con la grada empezaban a animar, levantando los brazos, no dejen de cantar. Y la cara del Cholo Simeone ya mostraba un poquito de cuidado. Ojo ahí, el primero ya estaba, tal vez el más complicado o tal vez también el más fácil, depende cómo lo veas, pero era parte de la tarea. El problema es que aún no se completaba. Como digo, el libreto, entre comillas, ideal era marcar 2 en la primera parte, 2 en la segunda. Y el Barça con este solo gol se complicaba un poco más en la segunda parte. No era algo malo porque peor era irte sin nada, pero faltaba algo. Parecía que no iba a llegar. Y una jugada muy rápida entre Lamine, Ferran y Pedri, penal para Pedri, Rafinha toma el balón y 2-0 al descanso. Rafinha que hoy tuvo un partido muy irregular, muy fallón en algunas ocasiones, muy encarador también, intentó bastante, pero irregular. No era ese Rafinha que sabemos que en cualquier momento agarra el balón y te marca, pero al mismo tiempo lo era. Porque si bien en la parte asociativa no estaba teniendo mucho, Rafinha es así. Agarra el balón, se perfila, y golazo a la escuadra, o golazo a lo raso. Rafinha es ese jugador que no puede sacar de la cancha, no solamente por la entrega que te da, porque corriendo, presionando, defendiendo es un 10, sino porque sumado a todo eso, en cualquier momento agarra el balón y te marca uno más. Por eso yo no estoy conforme con que haya terminado todo el partido, creo que era necesario tenerlo en cancha porque sabíamos que en cualquier momento podía hacer algo y en el momento que se le dio la oportunidad con el penal, sí, de penal, me da igual, y de penal lo marca. Y si bien recordamos contra el Girona, Lamine falla un penal, nos preguntamos por qué Rafinha no agarra el balón, pues estoy aprendiendo tal vez de ese error, es el capitán quien se hace cargo y marca el 2-0 que ya era... El Camp Nou empezaba a vibrar. Claramente no estoy ahí, pero se sentía algo. 2-0 al descanso, tal cual y fue hace 9 años. El Atlético llegaba muy poco, pero llegaba y todas sus llegadas terminaban en un palo, una buena intervención de la defensa, afuera. Joan García tuvo algunas que paró, algo se sentía. El descanso ayudó a relajarnos un poco, a entender un poco más que estábamos ahí, que estamos haciendo las cosas bien, pero que si bien habíamos sufrido en ciertas partes, aún tocaba sufrir un poco más. Y yo en mi mente lo pensaba y lo veía lógico. El inicio de la segunda parte iba a ser complicado porque el Cholo no iba a querer perder este partido, o no iba a no querer pelear este partido. Perder podía perder porque de hecho perdió y se lo podía permitir por el resultado de la ida, pero no podía no intentar sentenciar el partido mucho antes. Y yo entendía desde mi perspectiva que el inicio del segundo tiempo iba a ser un poco más sufrido. Y no fue tanto como lo pensé, pero sí que hubo ocasiones del Atlético que dejaron un mal sabor de boca. Si bien es cierto desde mi perspectiva, Lookman no estuvo nada bien de su parte, hoy día Griezmann estuvo impecable. Hoy el francés de pasado culé se hizo bastante cargo de su situación, creo que no perdió ningún balón, creaba lo que podía, se asociaba con quien podía, de su parte todo le estaba saliendo bien, a pesar de que no sea un partido súper destacado, con tal de ver el partido tú te das cuenta de que Griezmann era muy probablemente su mejor jugador. Y durante esos minutos iniciales del segundo tiempo se sufrió un poco más por eso, porque algo había, una rebeldía existía en el equipo del Cholo. No son un equipo cagón. O me corrijo, quieren dejar de ser ese equipo cagón. Quieren dejar de tener esa etiqueta que en algún momento se les dio por cómo jugaban, que se encerraban, que defendían más que atacaban. Si algo le aplaudo al Cholo en los últimos años es que ha sabido evolucionar su equipo. Tal vez no tan notoriamente, pero sí busca un poco más. Ya no se conforma simplemente con defender bien. Ahora tiene a Lookman, tiene a Julián Álvarez, tiene a Vega, tiene a Griezmann, tiene a su hijo Simeone que en la ida hizo destrozos. Tienen con qué y... En mi opinión, esos primeros minutos fueron bastante rebeldes de su parte. Con un poco de acierto, tal vez la eliminatoria se sentenciaba mucho antes. Pero como dije, Cubarsí estuvo impecable. Y no solo Cubarsí. El mediocampo hoy estuvo muy bien. A excepción tal vez de Fermín, tal vez de Olmo. Jugadores que como tal en creación no encontré mucho. En defensa muy poco les pido porque más que nada quería que ataquen. Pero los que sí estuvieron bien en el mediocampo, como siempre Pedri y Bernal. Algo que he leído mucho y que en parte me jode porque es mi favorito, pero tampoco puedo negar que tiene razón, es que en estos dos partidos que nos ha faltado Frenkie, no lo hemos hecho de menos. Y en un partido así, un partido en el que necesitábamos
a nuestros mejores jugadores no lo echamos de menos. Y esto puede hablar muy mal de Frenkie, pero yo prefiero que hable muy bien de Bernal. Perdón si me voy a faltar a mi propia palabra de no señalar a ningún jugador, y mucho menos si no ha jugado este partido, pero no puedo dejar de destacar la labor de Bernal, en la que no solamente no hace extrañar a Frenkie, sino que a diferencia de Frenkie, se hace un poco más cargo en eso que Frenkie no llega a tener responsabilidad tal vez. Frenkie como tal, y no solamente Frenkie, nuestros pivotes en general en los últimos años no tienen gol. Muy poco gol. Bueno, pues Bernal en los últimos 5 partidos lleva 4 goles. Bernal en una noche así en la que los atacantes son los protagonistas, por así decirlo, porque es una remontada, necesitamos goles. Se va con 2 goles. Y ese plus que te da Bernal es un plus que ya le está sacando un poco de ventaja a Frenkie. Y no digo que yo ahora mismo prefiero a Bernal por sobre Frenkie. Más bien diría que me da igual quién inicie. Los dos me dan seguridad. Pero ese plus a favor de Bernal es muy bueno, y hoy fue la demostración de eso. A eso súmale las tareas que de por sí, los que tienen su rol de ser mediocampista defensivo, de ser pivote y de acompañar a Pedri, hace perfectamente bien. Se asocia, distribuye, corre, presiona, incluso en los últimos minutos también defiende, y ya de la mano de Pedri, que sin ninguna duda es un jugadorazo. Y ya, ¿qué voy a decir de Pedri? La tanta falta que nos hizo estos partidos que no estuvo. Increíble. Y estos dos fueron parte esencial de que el Barça aguantara esos minutos. Esos minutos iniciales del segundo tiempo en el que, entre comillas, sufrimos y sufrimos bastante, fueron soportados por ellos, por un equipo entregado a sacar adelante este partido y no conceder ni un solo gol. Finalmente tuvo frutos, porque llega el tercer gol, gol de Bernal de los pies de Cancelo. Y yo quiero darle un poco de protagonismo a Cancelo porque yo personalmente me tengo que disculpar por cómo critiqué sus primeros partidos, que no me arrepiento en la opinión que tuve, que fueron bastante malos sus inicios, partidos en los que estuvo muy desordenado, muy descolocado, bastante peligroso en cuanto a nosotros porque prácticamente casi se hace expulsar. Hoy todo eso lo dejó atrás. Hoy y el anterior partido, que tal vez es muy poco para poder perdonarlo porque tiene un historial bastante grande, pero yo me comprometo a no volver a llamarlo el desorden hecho persona. Porque Cancelo, incluso iniciando el lateral izquierdo, que luego por la lesión de Koundé pasa al lateral derecho y se tiene que, entre comillas, adaptar a una nueva posición porque él controla ambos perfiles. Incluso en esa situación, hace un partidazo, se entiende muy bien con Lamine, encara, driblea, llega a línea de fondo, dobletea con Lamine, se entiende con el mediocampo. Tal vez estemos viendo el inicio de un nuevo Cancelo. O tal vez no uno nuevo, sino alguien que está ahí, que siempre estuvo ahí, pero que por X motivos no solía aparecer, hoy sí lo haga. Creo que Flick es el indicado para poder diagnosticar eso, ser él el quien diga si Cancelo vale o no para el Barça y que de a pocos tome protagonismo. Ante la lesión de Koundé en Valdés seguramente va a tomar más protagonismo, y creo que también eso hace que yo tenga que darle una nueva oportunidad, confiar en él y darle la chance de creer en que puede cambiar a mejor, porque hoy con ese pase ponemos el 3-0 y creer ya no es una opción. Es una obligación. Al minuto 72 llega el 3-0, el Camp Nou explota, estamos a un gol de lograr el objetivo, de empatar, de mandar el partido a la prórroga. Estamos a nada, a una genialidad de Lamine, un error del Atlético, un intento desesperado de alguno de los jugadores. Gerard Martín lo intentó, Olmo lo intentó, Pedro lo intentó, Bernal lo intentó, Rafinha lo intentó, todo el mundo lo intentó, incluso, y como digo, en los últimos minutos en los que más sufrimos porque se nos iba, porque estando todos al ataque ya defender era muy poco probable. Aparece Cubarsí, aparece Bernal, aparece Gerard Martín, todos atentos, buscando darle una nueva vida, una última vida a un equipo que se está quedando a puertas del milagro, pero lamentablemente no se dio. Tristemente, a pesar del esfuerzo, de la unión de jugadores y afición, y a pesar de todo lo que se dio en este partido, no se pudo dar. El Barça termina el partido con un 3-0, 3-4 el global, y el Barça queda eliminado de la Copa del Rey. Como dije, la tarea era prácticamente imposible. No habían casi nada de chances. Habían muchos factores que teníamos que tomar en cuenta, que nos marquen, que en qué momento marcábamos, si nos cobraban bien o no en cuanto al arbitraje, que hoy debo decir que estuvo bastante bien. Dependemos de tantos factores que no es solamente el hecho del 4-0 por el que la tarea es tan imposible, sino por las tantas situaciones que pueden pasar que condicionan un resultado así. Y el Barça dentro de todo luchó. Estuvo a un gol. Un gol que, si me acuerdo del partido de ida con el gol anulado Cubarsí, esto podría haber sido diferente. Yo prefiero no acordarme, pensar que estuvo ahí, que en algo nos perjudicaron. Y hoy probablemente a estas horas tal vez el guión sea diferente, o tal vez hubiéramos quedado eliminados en prórroga.
qué sé yo, pero lo hecho está. Y lamentablemente ese gol no subió al marcador, marcamos 3 goles hoy y nos quedamos a puertas de un milagro, de una noche histórica en nuestra historia. Y tal y como inicié el video, no me siento triste del todo. Obviamente la derrota te lleva a la tristeza. La eliminación no es que me motive, pero me motivan esos chicos. Todos esos años en los que el equipo ha sido eliminado de maneras muy variadas y bastante dolorosas, uno se sentía con la sensación o se quedaba pensando de ¿qué sigue? ¿Cómo salimos de esto? ¿Podemos mejorar? ¿Hay punto de retorno? Te queda nada más confiar en que los jugadores sean muy buenos y que saquen esto adelante porque teníamos a Suárez, a Messi, a Iniesta, a Xavi, a Rakitic, a Umtiti, a Piqué, a Mascherano, a Ter Stegen, a todos estos, pero siempre con una incógnita de ¿serán capaces? ¿Volverá a pasar esto? Lamentablemente volvía a pasar, volvíamos a creer, volvíamos a quedar decepcionados. Buscábamos culpables, nos peleamos con la directiva, nos peleamos entre nosotros, se armaban bandos. Hoy no es así. Hoy la derrota está porque quedas eliminado, un torneo importante, por mucho que sea el tercero en la lista de los 3 títulos, un torneo importante, que queremos ganarlo siempre, que somos los reyes de esa competición. Obviamente esa tristeza existe, pero la incertidumbre de qué pasará, por lo menos en mí ya no hay. Obviamente adivínenos hoy, no sé si ganaremos o Liga o Champions, yo espero que sí obviamente, pero lo que sí sé es que en el momento en el que este equipo se vea en las complicadas, como ya lo hizo en la anterior temporada, saldrá y responderá. Porque cuando las piernas pesen, y es algo que pasó al final del partido, cuando las piernas empezaron a pesar, cuando la energía ya no nos daba, cuando se veía cerrarse todo posible, todo posible escenario en el que marcáramos el cuarto gol, el escudo pesó. Y por eso defendimos tan bien, por eso seguimos intentándolo, por eso luchamos hasta el final y quedamos a un gol. Y hoy la imagen no es la del desastre en el Metropolitano, que sí, nos sentencia mucho la eliminatoria, no hay que negarlo. Pero tomando en cuenta lo que fueron los 180 minutos de esta eliminatoria, el Barça te deja una sensación de orgullo. De que sí, es un equipo que aún tiene que tener más recorrido. Muchos jugadores son muy jóvenes, muchos jugadores necesitan mucha más experiencia, de eso no hay duda, pero también son jugadores que como tal vez nunca antes o tal vez muy pocas veces antes sienten la camiseta. Se criaron en el Barça, crecieron en el Barça y finalmente defienden los colores del Barça. Y eso a mí me da la confianza de que pase lo que pase esta temporada y la siguiente y la que siga, y mientras esté Flick, el equipo no nos va a dejar tirados. No tenemos que hacerlo nosotros ahora. A partir de ahí los resultados se darán, o tal vez no, y pasará lo del Inter, o quién sabe, esta vez no habrá esos 2 minutos extra, quién sabe, hoy llegará el cuarto gol, o quién sabe, no llegará, como no llegó hoy día. Pero el equipo no dejará tirada a la afición, y la afición no debe dejar tirada al equipo. Hoy cualquiera que tenga la intención de putear, de señalar a tal, de decir que lo vendan, que tal no funciona, que la línea adelantada, que si esto, sencillamente deja de molestar. Porque hoy el Barça nos ha dado razones para estar orgullosos y para creer. Y quien no quiera creer, ahora que no estorbe. Aún queda muchísimo en la temporada, queda Liga, estamos bien posicionados, queda Champions, apenas va a arrancar la fase eliminatoria. Y lo que más necesita este equipo es su afición. Gracias chicos por este partidazo, por hacernos creer y con razones, y a seguir, porque ahora se viene lo más importante. Felicidades al Atlético, y sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy, como siempre en la descripción mini cartas, que estoy donde comento cosas del partido cuando estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos muy pronto, y mi TikTok, donde hago resúmenes del partido en 1 minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón, y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, dolido, pero emocionado por lo que se viene y porque creo que este equipo nos va a dar bastantes alegrías. Tal vez no esta temporada, porque puede pasar, pero seguramente estos chicos y Flick nos van a dar un montón de alegrías en lo próspero. Por favor, creamos. Sin más, visca al Barça como siempre y nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.